Estimados hermanos, que el Señor me les bendiga. Eh, es una bendición estar nuevamente con ustedes compartiendo algunas reflexiones en torno a la historia del desarrollo de la teología en la historia, tanto en el contexto europeo, en el contexto estadounidense y en el contexto latinoamericano. Antes de comenzar, quisiera en primer lugar enviarles un saludo fraternal, desearles en el nombre del Señor que ustedes sean bendecidos y que la paz de nuestro Señor Jesucristo traiga sobre ustedes su Shekinah, su presencia, y ustedes puedan recibir mucha bendición, puedan recibir mucha sanidad, puedan recibir prosperidad, puedan recibir éxito en estos esfuerzos que están realizando. Quiero decirle que es una bendición estar con ustedes. Dios quiere esto, también yo lo quiero, y en eso tenemos armonía con el Señor. Hay dos cosas que quiero comentar antes de ingresar al tema que hoy nos toca sobre los modelos históricos de la teología del Nuevo Testamento, de la patrística y la escolástica. Uno es verdad de que el día de hoy se ha publicado un importante libro, pequeño libro, muy de aproximadamente 84 páginas. Su título es Martín Lutero y la Reforma Protestante, una perspectiva histórica, por el doctor Wolfgang Bautz. Creo que algunos han conocido al doctor Wolfgang Bautz. Bautz fue el primer rector de la Universidad Evangélica Nicaragüense. Fue el responsable de la comisión para la fundación de la Universidad Evangélica Nicaragüense en el año 1995, cuando el CIE tomó la decisión, la Asamblea General del CIE, de fundar la Universidad Evangélica. Para ese entonces el doctor Bautz, cooperante y de la Iglesia Alemana en Nicaragua, fue nombrado para coordinar esa comisión, y a mí me invitó a ser el secretario. Fui su asistente secretario y tuve el honor pues de trabajar con él como por un año en la comisión de estudios para la constitución de la Universidad Evangélica Martín Luther King. Pues bien, el doctor ahora nos ha regalado esta obra. Se acaba de editar con el sello de la UENIC y el sello del CIETS, y la presentación de nuestro magnífico rector general, el doctor Benjamín Cortés Marchena. Es una obra, diríamos así, prologada por el máster Miguel España, un teólogo docente e investigador que se ha destacado como uno de los nuevos pensadores de la teología protestante en Nicaragua. En la obra, el doctor Bautz aborda Europa y Alemania en víspera de la Reforma. La Reforma, obra de un gigante. La Reforma era obra de muchos y muchas. Los ecos de Wittenberg y sus incidencias. El legado histórico de la obra de Martin Luther King. Esta obra está disponible en este momento en las oficinas del profesor y máster Miguel España. Tiene un valor de 150 córdobas. Es un valor simbólico porque es un fondo revolvente. Se espera publicar una siguiente obra muy importante, y como ahorita estamos en el mes de la Reforma, en el mes de octubre, pues entonces creo que esta obra es una obra, diríamos así, muy señera. Yo la recomiendo. El doctor Bautz es una de las autoridades en el estudio de la sociología y de la historia del cristianismo protestante en Alemania.
Esa es una buena noticia, les quería dar esta premisa, así que les animo a adquirir esta obra. Les recuerdo, su título es Martín Lutero y la Reforma Protestante, una perspectiva histórica, Wolfgang Bautz. Un segundo comentario que quiero hacer es sobre el material que le envié, que es teología, en el cual he abordado, evidentemente, 12 ítems, uno sobre origen e historia del concepto de teología, definiciones actuales de teología, niveles de teología, división histórica del estudio de la teología, ramas de la teología, relación de la teología, las ciencias y la filosofía, datos, fuentes e investigación teológica, teología y civilizaciones humanas, teología y contenido de la historia, teología y milenios, investigación teológica, modelos teológicos. Bueno, es un documento de 39 páginas que aborda, ¿verdad?, cómo ha evolucionado el concepto de teología a lo largo de la historia del cristianismo, principalmente europeo, y de la tradición protestante. Los desafíos que plantea este concepto en el contexto de el siglo XXI. Nos dirigimos hacia el siglo XXII. Ya en 80 años estaremos en el siglo XXII, estaremos en otro mundo, dicen los expertos, como lo hemos visto anteriormente. Y claro está de que nos toca a nosotros ahora estar en este centro de las transformaciones en el campo de la ciencia, de la tecnología, de la cuarta revolución tecnológica. Somos testigos del cambio climático, de la era espacial, de la nanotecnología, de la inteligencia artificial, de la interconectividad y de un mundo más intercomunicado. Hemos hablado sobre este material en el encuentro pasado. Solamente quiero referirme al último tema, a uno de los temas, que es el tema de la investigación teológica, en el punto 11, la página 34, donde abordo de que las investigaciones teológicas deben ser académicamente ubicadas. Una monografía teológica es una propuesta mínima de sistematización y exposición sobre un tema. El nivel es de diploma o bachillerato en teología. El mínimo de fuentes en una monografía teológica es de 10 a 15 fuentes de libros, revistas o sitios electrónicos. Una tesis de licenciatura en teología, pastoral, Biblia o historia explora un tema, son de cierto nivel de profundidad, permiten con cierto dominio un acercamiento académico a un determinado campo teológico. El mínimo de fuente a manejar es de 15 a 50 fuentes sobre un tema. Es decir, cuando un licenciado en teología habla sobre un tema, por lo menos debe de haber leído entre 15 y 50 libros sobre ese tema para hablar con mucha propiedad o para escribir. En el caso de una tesis de maestría en teología bibliopastoral, es una investigación más de carácter teórico o de investigaciones mixtas. Es más profunda, investiga propuestas teóricas estrictas en el campo de la teología, la Biblia, ciencia bíblica, historia y pastoral, o teóricas amplias, ciencias críticas como la filosofía, la literatura, las ciencias sociales, la ciencia física, los estudios de la vida, la historia de la humanidad y de la tierra, la historia de las especies. El mínimo de fuentes en este nivel es de 50 a 100 fuentes sobre un tema, es decir, ya un máster maneja entre 50 a 100 fuentes sobre un tema. Una tesis, diríamos así, una tesis doctoral, que es un nivel de trabajo mucho más profundo, es una investigación que propone nuevas teorías teológicas, prácticas bíblicas o históricas. Su método es teórico y práctico. Su producto puede crear tendencia. Las tesis doctorales requieren un mínimo de 100
a 300 fuentes en diversos idiomas. Eso quiere decir que un doctor por lo menos debe de saber un inglés, francés, alemán. Tiene que ser bilingüe fundamentalmente y haber escrito por lo menos 6 obras antes o una media docena de obras antes para poder así trabajar una tesis que sea culta, ilustre. Y claro que hay otros niveles que tienen que ver con las especializaciones. En el punto 12 hablamos de los modelos teológicos. Ahí hay una materia de descriptor en la página 36, si ustedes lo observaron. Hablamos de los modelos teóricos teológicos, el contexto global planetario. Sí me gustaría leerles esta definición de modelos teóricos teológicos porque es un concepto que lo vamos a utilizar, así como del contexto global planetario porque eso nos ubica en qué contexto estamos viviendo. Pues bien, modelos teóricos teológicos dice, un modelo teórico es un sistema hermenéutico que permite explicar en su conjunto un determinado proceso de desarrollo científico, cultural o filosófico. El modelo teórico es un paradigma epocal desde el cual se trabajan enfoques, visiones, creencias, puntos de vista, se construyen pautas sociales, económicas, políticas, culturales, científicas, religiosas, teológicas o pastorales. En cada época predominan enfoques dominantes o modelos teóricos que son aceptados como válidos para la comunidad científica y que constituyen fundamentos teóricos y metodológicos que deben de ser tomados en cuenta para realizar actividades prácticas o teóricas. En teología se trata de aquellos modelos teóricos que por su definición, característica y método determinan la forma de hacer teología y pastoral en un lugar y momento dado. Quiere decir esto de que dependiendo de la época en que uno se encuentre, te vas a encontrar con un modelo teórico totalmente diferente. Por ejemplo, el modelo teórico que trabajó el cristianismo puritano en los Estados Unidos en el siglo XVII fue basado en lo que hoy conocemos como la teología del pacto o la teología federal. Una teología que en ese modelo teórico les permitió plantear, y ahí lo veremos luego, que hay una correspondencia entre el modelo democrático de iglesia, que es el congregacionalismo, y el modelo político que se quiere construir en una sociedad, que en este caso sería la sociedad federal. Y eso son los Estados Unidos. Ya en el siglo XVI vamos a encontrar un modelo teórico totalmente diferente, basado fundamentalmente en lo que es la experiencia con lo divino, es decir, la experiencia sensible de lo divino. Y allí vamos a encontrar a Jonathan Edwards y al hermano y a los hermanos Charles Wesley, a los hermanos Wesley, y en este modelo teórico lo importante es que el cristianismo debe de basarse en una experiencia personal con Dios. Esa experiencia personal pasa por dos mediaciones. En primer lugar, por la experiencia de la conversión. De hecho, es en este siglo, en el siglo XVIII, que se va a comenzar a llamar a la gente a que se convierta a Cristo, porque convertirse a Cristo es la manera de tener una experiencia personal con Dios, que es una experiencia física. Segundo, esta experiencia con Dios nos va a llevar a un segundo nivel de experiencia, que es la experiencia con el Espíritu Santo. Y entonces con eso se genera el primer avivamiento en los Estados Unidos en el siglo XVIII. Ya el siguiente siglo XIX, vamos a encontrar principalmente lo que nosotros conocemos como la teología liberal, en la que se incorporan ya el pensamiento científico y filosófico centroeuropeo para redimensionar la fe. Ya en el siglo XX nos vamos a encontrar con las teologías dialécticas y con las teologías del realismo teológico, tanto de
Reino Neuber como de Paul Tillich. De eso estaremos hablando luego. Y ya después de los 50 se van a presentar otras tendencias, como la tendencia de Karmanian, con el tema de la teología de la muerte de Dios, y las teologías postmodernas, que son las teologías que va a trabajar Harvey Cox y otros autores. Como ustedes ven, entonces cada siglo va cambiando, no así en el contexto europeo. En el contexto europeo, después de la teología apostólica del Nuevo Testamento, vamos a tener la patrística, después vamos a tener la escolástica, después vamos a tener la teología de la Reforma, después vamos a tener la escolástica protestante, luego vamos a tener la teología de la experiencia religiosa y la purificación, que es la teología principalmente de cuáqueros, de puritanos, de pietistas. Y luego vamos a tener ya en el siglo XVIII y XIX las teologías, diríamos así, las teologías liberales, la teología moderna, liberal. Ya en la teología del siglo XX nos vamos a encontrar con la teología de la revelación de Barth, la teología de el método de diálogo entre fe y cultura de Paul Tillich, de la teología de la fidelidad en la resistente de Dietrich Bonhoeffer. Después nos vamos a encontrar con la teología de la esperanza del futuro de Moltmann, o de la escatología realizada de Pannenberg, o la teología de un Dios dinámico y procesal de John Cobb. Luego vamos a tener las teologías más secularizadas de Harvey Cox, vamos a tener a Hamilton, al Tícero, a David Cohn con la teología negra, igual al Dr. Martin Luther King, con la teología de la no violencia y los derechos civiles, la teología de la identificación de Dios en la diversidad de los oprimidos de Otis Robert, y ya finalmente la quinta etapa la lideriza la teología crítica, feminista, antimachista y antipatriarcal de Dali y María Ruther. Ya ahora en el siglo XXI, ¿verdad? El debate teológico global y regional se concentra en muchos ejes temáticos como teologías feministas, étnicas, ecológicas, interreligiosas, inculturadas, continentales, ecuménicas, económicas y místicas. Estos debates se extienden a las ciencias del futuro, la tierra y las civilizaciones, la historia de las especies, la civilización humana hacia el siglo XXII, la biodiversidad, los exoplanetas, la inteligencia artificial, la nanotecnología, la robótica, la prolongación de la vida a más de 200 años, entre otros temas. Como verán, dirían ustedes, pero esto nosotros aquí no lo estamos viendo, es cierto, porque por un lado estamos pasando una situación bien difícil con el coronavirus, pero precisamente el coronavirus es un proyecto que responde a las nuevas tecnologías, a la nueva biotecnología. Y claro está de que hay bioética y hay bioteología hoy en día. Pero esto es ya en el siglo XXI. Entonces, cada época, cada siglo nos va a dar un modelo, una manera de hacer teología, y eso, pues, esto es importante manejarlo. En el caso de América Latina, los modelos teóricos van a ser diferentes. Vamos a tener una teología, diríamos así, basada en el evangelismo, en la evangelización, que es el cristianismo evangélico. Luego vamos a tener una teología bastante liberal y modernista. Vamos a tener también una teología pentecostal, una teología étnica y una teología neopentecostal. Y ya hoy en día ya estamos explorando la posibilidad de trabajar una teología regional y planetaria, es decir, desde América Latina. En el caso de Nicaragua, el cristianismo evangélico pues ha pasado más o menos por iguales etapas, y estamos pues en esta búsqueda.
Ese es el material que les compartí en torno a qué es teología. Espero lo hayan respondido. Les he enviado una guía para que ustedes puedan llenarla. Tienen hasta el día miércoles para enviarla. Les pido que se pongan de acuerdo con su coordinador para que él pues haga llegar o ustedes mismos hagan llegar esto a la plataforma. Espero pues que esta primera parte haya sido muy bien avanzada y muy bien aprovechada. Ahora quiero concentrarme en tercer lugar en el tema sobre los modelos teológicos en la gran tradición teológica de primero el Mediterráneo y luego Europa Occidental. Quiero decirle que la teología palestina, la teología del Mediterráneo, la teología diríamos así, de Asia Menor, es el contexto geográfico del siglo I en que se redacta el primer modelo teológico denominado Modelo Teológico Narrativo Testimonial Comunitario del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es un modelo, un conjunto de expresiones teológicas y de fe que tienen un carácter pospascual y están basados precisamente en la inspiración que generó el Galileo prepascual Jesús de Nazaret. Por lo tanto, se trata por un lado de una narrativa del movimiento de Jesús, pero a la vez también en una construcción de una cristología a partir de la resurrección. La iglesia de este Nuevo Testamento es una iglesia que se basa en el testimonio de la fe de una comunidad que se ha reencontrado con Jesús, una comunidad que comprende que la jesuología se volvió cristología y que la jesuología se tiene que conservar en los evangelios como lo tenemos en los 3 evangelios sinópticos, pero también se tiene que relanzar como un proyecto más universal con la cristología. Si la jesuología nos deja dentro del contexto más interno del mundo local Galileo y de Palestina y Jerusalén, la cristología nos lanza más allá de Samaria, más allá de la tierra. Pues bien, no es una teología académica, sino que es una teología narrativa como en los evangelios. No es una teología intelectual, sino que es una teología pastoral, es decir, que acompaña, que da consejo, como son las epístolas, que nutre la fe de la comunidad. Es una teología que pasa de la tradición oral a la tradición escrita. Y que se afirma en ese concepto que lo que hemos visto y oído, de eso damos testimonio. No sabemos en qué momento se inició el proceso de fijación de estos testimonios orales, pero sí estamos seguros que primero vino la cristología entre el año 30 y el 50, tal y como lo encontramos en la obra de primera de Tesalonicenses y primera de Corintio, y después vino la jesuología, es decir, los años 60, 70, donde se redactan los 3 evangelios. El 4.º evangelio se redacta al final del siglo. La comunidad primero cree, escucha, sigue y luego codifica y relee. En su forma, el Nuevo Testamento es narración y epístola, pero en su contenido habla de Jesucristo como el Galileo, de Jesucristo como el resucitado de Dios. Una de las cosas interesantes del Nuevo Testamento es que nos cuenta la fe vivida de una comunión y de una experiencia personal y colectiva. Son varios los testimonios sobre la vida de Jesucristo. No es la misma perspectiva, por ejemplo, la perspectiva de Juan, que la perspectiva de Marco, que la perspectiva de Mateo, que la perspectiva de Lucas. Esto es importante porque también esto tiene que ver con la manera en que ellos van a abordar la hermenéutica.
Decir, ya estos evangelios, ya estas cartas son una interpretación de la ley y de los profetas y de los salmos a la luz de la confianza de que Jesús es el Mesías, el enviado de Dios. Ahora, ¿cuáles son las características de la teología del Nuevo Testamento? En primer lugar, que es un testimonio de fe, es una teología narrativa, epistolar, está basada en una comunidad muy plural y en una variedad de tradiciones, versiones y vertientes. Es una teología testimonial para los de adentro, la comunidad creyente, y para los de afuera, los que han de creer por este testimonio. Relata una experiencia cristológica y neumatológica. El punto de partida de esta fe es la fe del Israel posexílico, que es una fe apocalíptica escatológica, con una fuerte particularidad y diversidad eclesiológica, litúrgica, organizacional y doctrinal. Otras características básicas de la teología del Nuevo Testamento, que es una teología neumática, es una teología misionera y apostólica, es una teología vivencial y existencial, es una teología contextual, escatológica, y los grandes modelos éticos y los grandes relatores de fe son Jesucristo, Santiago, Pedro y Pablo. El mensaje fundamental del Nuevo Testamento es: Jesús es el Cristo. El contexto cultural es el Imperio Romano, la cultura judía y la cultura helenística griega. Para la teología del Nuevo Testamento, Dios se ha revelado de una vez por todas en Jesucristo. Y lo podemos decir con esta frase nuevo testamentaria que dice: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre. Los principales hechos históricos cronológicos que se vivieron van desde el año 30 hasta el año 70. Allí en el año 30 nos vamos a encontrar con la crucifixión de Jesús, en el año 35 con la conversión de Pablo, en el año 43 con la ejecución de Santiago, el hijo de Zebedeo, en el año 48 el concilio apostólico de Jerusalén, en el año 48 y 49 el enfrentamiento entre Pedro y Pablo en Antioquía, entre el 49 y el 50 el primer viaje misionero, en el año 50 la primera epístola de Pablo a los tesalonicenses, en el año 52 la primera epístola de Pablo a los corintios, entre el año 60 al 64 el encarcelamiento y ejecución de Pablo en Roma, en el año 62 la ejecución de Santiago, el hermano del Señor, jefe de la primera comunidad de Jerusalén. En el año 64 al 66 vamos a tener las primeras persecuciones de los cristianos bajo el emperador Nerón. Y en el año 66 vamos a tener la inmigración de los judíos cristianos a Pela, Transjordania. En el año 70 la conquista de Jerusalén y destrucción del segundo templo. Esto es lo que tiene que ver con el tema de el modelo teológico del Nuevo Testamento, o lo que nosotros conocemos como el modelo teológico narrativo testimonial comunitario del Nuevo Testamento. Esperamos en el nombre del Señor que esto pueda servir de base para el estudio de la teología del Nuevo Testamento. Evidentemente hay diversas corrientes. El doctor Rudolf Bultmann en la teología del Nuevo Testamento trabaja la teología del movimiento de Jesús, la teología de la comunidad apostólica, la teología de Pablo, la teología de Pedro, la teología de Juan, de las comunidades joánicas, y las teologías ya de posteriores, que es un poco la primera patrística. Es una obra que podría recomendar. Otra segunda obra para estudiar la teología del Nuevo Testamento es la obra del doctor de Joaquín Jeremías sobre Jesús,
Jesús y su tiempo, Jesús en Jerusalén en tiempos de Jesús, y también la teología del Nuevo Testamento de Joaquín Jeremías. Es decir, son obras que pueden servir, aunque sean un poco clásicas, pero son señeras en el estudio de la teología nuevo testamentaria. Que el Señor les bendiga. Procederemos luego en el siguiente video a trabajar el tema sobre patrística y escolástica. Bendiciones en el Señor.